Oye, Fernando, ¿no? Continúa. No le toca el turno al Leopoldo. Eh, bueno, les voy a presentar el avance de mi tesis. La tesis se llama Análisis del método usado por Karl Marx en la elaboración del capital, una interpretación de la teoría del valor desde la filosofía de la praxis. Bueno, mi asesor es el profesor Olvera y mi lector es el profesor Robert Jackson, que está en la Universidad de Manchester. La mayor parte de la exposición lo voy a hacer en español, en algunas partes voy a en inglés para expresar algunas cosas que tengo que decirle al profesor, entonces trataré de mezclar las dos exposiciones. Profesor Jackson, could you hear me? I can, but the sound quality is not very good. Okay, I try to talk a little bit more clear in order to. Is it possible to move closer to the microphone? Okay. Well, I try. Y que hablo también más fuerte. Well, as the previous colloquium, I have 15 minutes to explain my graph. After that, you have 10 minutes to explain your comments. So I try to mix Spanish and English in order to present my graph. So thank you very much for being here. It's a pleasure. See you again. Bueno, en este periodo de trimestre me enfoqué en dos actividades principalmente. La primera fue analizar el capítulo 1, revisar algunas cosas que creo que no estaban entendibles todavía, y comencé a trabajar con el capítulo 4 con algunas observaciones del lector. Bueno, como lo mencioné, trabajé algunas partes del capítulo 1, las voy a explicar brevemente, y la parte del capítulo 4 está todavía en proceso de terminarse, pero creo que hay un avance significativo. Well, in order to explain why I decided to return to the chapter number 1, the first idea is, and at the beginning of my thesis, I don't have enough information to mix the ideas from the method of Marx and theory of value, so I don't have enough information to do it. So now I feel more confident and I have the more element to explain the relationship. So I decided to return to the first chapter for this reason. And the second one is because when I read about Antonio Gramsci, I discovered that there is a critic from Althusser, so I try to return to Althusser to understand more clear the idea from Gramsci. And it is evident in the fourth chapter. Bueno, en el capítulo 1, una de las cosas que me enfoqué fue trabajar la parte de la relación entre Engels y la redacción del Capital. Como lo decía hace ratito, cuando empecé la tesis no tenía tanta información para poder desarrollar esta parte. Ahora ya tengo un poco más de conocimiento para mezclar la opción de un marco económico, de economía política y la dialéctica hegeliana. Creo que lo que trata de hacer Engels es introducir la materialidad a la dialéctica hegeliana, que es lo que me interesó de este apartado. Y bueno, principalmente destaco la presentación de las leyes de la dialéctica en el pensamiento de Engels para poder interpretar el capital de Marx. So, the first idea from Engels' works, I try to discover or to work in the materiality into the Hegelianic dialectic in order to explain the Marx capital. And I use these ideas from the laws of the dialectics. Y la segunda cosa, la redacción que existe sobre el método y la teoría del valor que usaron Rubin y Lienko, me pareció muy útil porque me parece que hay un interés en el habla inglesa
por rescatar estos autores que cuando escribieron sus aportes a la teoría del valor o al capital de Marx fueron censurados o en algunos casos no se les prestó tanta atención por escribir en ruso. Entonces traté de destacarlos porque tienen una herencia muy marcada de la here is really similar, Professor Jackson. I try to describe the influence from Engels into the European writers, specifically Rubin and Ilenko. I remember that in the previous, in your previous comment, you said that it could be useful to return to Ilenko, so I try to do it. Bueno, aquí son algunas ideas breves de qué es lo que se encontró en nuestros apartados. Bueno, como les decía, es importante analizar la materialidad, cómo intentan describirlo en el método de Marx. Entonces, la primera es la parte de Ilienko, donde básicamente dice que la materialidad está dada por el proceso de abstracción de un fenómeno que es el intercambio dentro de la sociedad capitalista y a partir de ahí desarrolla su categoría del valor. Y por la parte de Rubin, la materialidad está dada por la relación entre las fuerzas sociales de producción y por las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Perdón. Entonces, al vincular estos dos elementos, está tratando de desarrollar la materialidad está tratando de dotar de materialidad la dialéctica hegeliana. Bueno, después de eso, como les traté de revisar de nuevo la sección de Althusser, porque me parece que hay dos ideas fundamentalmente escritas por este autor. La primera es sobre política económica, economía política mejor dicho, donde lo que trata de decir es que para entender el capital necesitamos considerar aspectos legales, políticos o ideológicos para entender la sociedad capitalista. No solo es un proceso que tiene que relacionarse con economía solamente. Y por la parte metodológica, bueno, fue muy útil regresar aquí porque necesitaba entender la relación entre la construcción de una totalidad marxista y la totalidad hegeliana, que para Althusser son diferentes. Bueno, Althusser básicamente va a decir que hay una relación entre las dos totalidades, pero son elementos que se generan y se producen de forma diferente. Por eso están como desvinculadas. Es como si creáramos una totalidad en el mundo exterior y una totalidad pensada. Entonces, esto va a ser muy útil cuando se revise la parte de Gramsci. Profesor Jackson, I need to return this part specifically because I remember your recommendation about philosophy of praxis from the book of Peter Thomas, specifically part of historicism absolute. So I need to understand very well how it creates this totality and what about the critics for Louis Althusser. So in order to understand very well the idea from Gramsci and the relationship between Althusser, I need to return to this part to discover more elements to create the chapter 4. Una cosa que se relaciona mucho con mi tesis es la parte de la práctica y la práctica en general. Althusser tiene una crítica sobre esto. Básicamente lo que nos dice es que hay una diferencia entre práctica en general, es decir, solo decir práctica, y otra práctica en particular dedicada a diferentes aspectos de la vida, la economía, la política, la técnica, incluso la construcción de marcos teóricos. Entonces, al haber una diferencia, él dice que cuando nosotros nos desarrollamos solo como investigadores, entonces ejercemos una práctica intelectual. El problema de esto es que si lo vemos así, es como si el individuo quedara fuera del sistema capitalista y no al interior de esto, es como si se saliera del capitalismo para poder entenderlo. Bueno, hablando brevemente sobre la filosofía de la praxis, que fue el capítulo 4 que estuve desarrollando, el capítulo tiene hasta ahora una estructura simple. Gramsci es el elemento principal, pero regresamos a los aportes de la Loyola y trataremos de vincularlo con el pensamiento latinoamericano en cuanto a la estructura de la categoría praxis y su unión específicamente con el método de Marx. Well, here, Professor Jackson, I
I try to use the paper that you recommend, specifically about Labriola. And the previous writers, Italian writers, so thank you for this information. I know it's not clear now the theory of Labriola, specifically his works, but I have more elements to discover as the relationship with Gramsci, and I think it is visible in the chapter, but I will write in them in the future. And as you mentioned, as you recommend me the last time, I will try to mix Gramsci and Latin American thinkers, so it's the main idea from this chapter. Bueno, lo que vamos a encontrar en el pensamiento de Gramsci, como lo mencionaba hace ratito, sobre el historicismo absoluto, hay 5 elementos que me parecen muy importantes y que pueden responder a los propósitos de esta tesis y que de hecho me sirven mucho para empezar a visualizar la nueva reinterpretación que estamos proponiendo, que es la no contemporaneidad del presente, la imposibilidad de una sección esencial o principal, una relación entre la filosofía, la historia y la política, y lo que se une muy de cerca con esta idea de la traductibilidad, el círculo homogéneo dentro del cuerpo teórico de Gramsci, es algo que estuve trabajando, un poco sobre la catarsis como elemento práctico de la vida y un poco de la materia en el mundo exterior. Les trataré de explicar brevemente los apartados porque son muy confusos y incluso son muy profundos. El primero, sobre la no contemporaneidad del presente, básicamente Gramsci dice que todos vivimos en una sociedad con diferentes prácticas y estas prácticas están tratando de imponerse a unas a otras, dependiendo de la postura ideológica que tengamos. Es decir, los que tienen el poder tratan de imponer su presente o su práctica hacia los demás y tratan de la única práctica que debe ser eterna y que así como se ha generado el sistema es lo correcto, y Gramsci dice que debemos verlo como que cada persona o cada grupo social tiene una práctica o un estado diferente dentro del tiempo. La no imposibilidad de una sección esencial nos dice que es importante considerar la filosofía marxista al interior de sí misma. No podemos implementar una filosofía que sea externa al marxismo. Sí, nos está tratando de explicar que no podemos leer a Marx desde la filosofía, por ejemplo. Cuando hago la historia y la política, para mí es muy importante porque me permitirá entender el capítulo 5 y la reinterpretación. Entender la reinterpretación que estamos proponiendo bajo un marco diferente. Y la catarsis, como parte particular de la vida, nos habla de que primero se da un momento económico, por decirlo así, y después se da un momento político en el que un grupo social toma el poder económico y después implementa un poder político. Y lo de la materia y el mundo exterior es importante porque nos está hablando de un materialismo diferente al viejo materialismo que se presentaba en el siglo XVIII. Es un materialismo que se debe relacionar con las cuestiones sociales, históricas y políticas, y tiene que ver con la relación del ser humano en un elemento al interior dentro del mundo. Es decir, vamos a tener una lucha por 2 partes de clases sociales, una dominante que es la que intenta imponer su ideología a las demás clases igualitarias. Digamos que eso es lo nuevo de esta parte de la tesis. Es importante porque eso me da las herramientas para construir el último capítulo de la tesis, pero como dije, sigue en revisión. Profesor Jackson dice I think it could be the key element to understand the last part of the thesis about the interpretation of Marx Capital. I could say thank you for the recommendation. I know it is incomplete because for me it was really difficult to understand this part, so I take a lot of time to read Peter B. Thomas books,
So I try to explore these ideas. And thank you very much for the recommendation about translation, translativity, and homogeneous circle. I think it could be the most important part of this chapter in order to explain Marx's Capital as a book with different points of view, for example, philosophy, history, and politics. So I think it's really important for me. This part of my thesis. As I mentioned before, it's not complete because there is a lot of elements, difficult elements, so very well. So in the future, I will have more information in future draft. Y bueno, como lo dije hace ratito, una de las intenciones de la tesis y una de las recomendaciones de mi asesor y de mi lector fue tratar de unir la filosofía de la praxis italiana o europea con los avances que se han dado en Latinoamérica. El primer autor que estoy revisando es Adolfo Sánchez Vázquez, que es una persona muy importante dentro de la UNAM, que desarrolló esas ideas y de que la categoría central del marxismo debe ser la praxis. Y si lo entendemos así, entonces es una unión entre la parte, entre la construcción de una teoría crítica. Esto nos lleva a un proyecto de emancipación, un proyecto de conocimiento sólido y consistente, y después una práctica teórica. Por eso es que lo he desarrollado así. Professor Jackson, this part responds your last comment about the relationship between Latin American writers and Gramsci. This part is small now, but I have more elements to describe more ideas about Marx's opinion from Adolfo Sánchez Vázquez and his idea from the union from philosophy and economics. I will more information. Bueno, ¿qué sigue? Terminar el capítulo número 1, terminar de hacer la revisión de algunos apartados que me propongo exponer. Quiero describir por qué los elegí. Y por último, terminar la última sección del capítulo 4, que es la relación entre Gramsci y los latinoamericanos. Well, what is next? I will complete the review from the chapter number 1. I will rewrite this part of the thesis. And as you mentioned in the last comments, it's important to explain why I choose this writer. So I will try have this part in the next time. And will complete the chapter 4, specifically the part of La Viola philosophy in his work, about Gramsci's ideas from immanence and the relationship between Gramsci and the Latin American writers. That's the draft, that's my presentation. Thanks for the attention. Muchas gracias a todos por la atención. Dr. Jackson, can you share with us your comments about this draft of Leopoldo research? Absolutely, yeah. Can you hear me okay? Are you able to hear me okay in the room? Sorry, Professor Jackson, we couldn't hear you very well. I'm not sure if the internet connection or... Is it working better now? Yeah, I think it's better now. Okay. Would it be better? Shall I turn my camera off? Would that? Yeah, you can. Okay, thank you. Is my voice clearer now with the camera off? Yeah, without camera it's better. Okay. So we'll do it this way for now. Thank you very much, both for your presentation just now and also for sharing your work with me. It's been, as usual, a pleasure to kind of see how your project has been developing.
yeah, in a way, as you've already presented, there are various sections of the thesis which you've kind of expanded and reworked, from in particular in the first chapter, relating to the kind of clarifying and reworking and reorganizing some of the existing materials around the initial interpretation of capital offered by Engels, and incorporating and expanding material on Evaldo Ilyenkov. I think lots of the ways in which you've kind of developed the argument and restructured it are very helpful responses, I think, to some of the comments previously about kind of highlighting the overall thread of your argument more explicitly and signposting to the reader what's at stake in the different chapters. So that's very helpful. The draft of chapter 4, the expansion of chapter 4, since the previous version, is also providing a very stimulating discussion, I think, with the additional literature that you've engaged with on Antonio Labriola, including Joseph Femia and Jacobiti. I think a number of these themes that you've addressed in that 4th chapter, there is an interconnection, it seems to me. It's not a coincidence that you're reworking some of the material from chapter 1 whilst also expanding chapter 4, because I think there are interconnections there within the thesis that mean that there's a logical development to the reworking of both sections at the same time. So in particular, I think, as you mentioned in your presentation, the newer readings of Gramsci that foreground and highlight, particularly in the Anglophone interpretation of Gramsci, the sort of philosophical depth and aspects of Gramsci's philosophy of praxis, of his Marxism, really recast some of the previous interpretations, for example, by Althusser that you mentioned, and his criticisms of Gramsci, and kind of reveal how, in a way, some of the classical readings of Gramsci were, particularly Althusser's, were kind of based on a misrecognition of Gramsci, and therefore a criticism of perhaps an object that wasn't, in fact, the material that Gramsci's prison notebooks actually contain. And I think this is relevant for you precisely because it draws out, in the way that you've analysed Thomas's reading of Gramsci, the different moments of the philosophy of praxis understood as an absolute immanence, an absolute humanism, an absolute historicism, that help, I think, to get to the heart of some of the issues you're dealing with in terms of the connection between praxis and value in the interpretation of Marx's mature thought. So, I mean, in many ways, some of the comments that I included to you in the written report are kind of smaller points. I think in terms of perhaps kind of pursuing further some of the ways in which you are already developing the thesis. So in particular, I think the additions in the latest version, which draw out some of the resonances and some of the synergies between Antonio Gramsci and Sanchez Vasquez's thought, in some ways developing parallel ideas without direct kind of contact in an intellectual history sense, I think are very interesting lines which you could pursue further. And I guess if I have one main comment as you approach the kind of latter stages of your thesis, it's about really, I guess, being bold and taking forward the impetus to foreground the stakes of what comes out of the thesis. In other words, the kind of contemporary importance of the contribution you're making to the understanding of an interpretation of these themes within Marx. How might they be useful for the analysis of the contemporary world? How might they reach out beyond the thesis
to address and inform other literatures that might benefit from the new reading you're given. So I guess as you finish chapter 4 and as you kind of provide the overall framing, the conclusion to the thesis, I think that would be my recommendation in terms of ways to think about, you know, how the insights you're working on and the material you're working on can be grounded in that way in terms of addressing a wider audience. I don't want to talk for too long. As I say, I think some of the kind of more fine-grained comments are in the written report in terms of perhaps including some more primary material from Labriola to kind of evidence the reading that you provided very well from the secondary literature. And yes, I'm looking forward to the kind of further development of the project. So thank you again very much for the opportunity to read and comment on the work. Thank you very much. Thanks all for your comments. I appreciate your opinion and your time for being here with us. Thank you. See you again. El lector, el alumno es así. Por el avance, son que ya se ven avanzados. En general, pues también se observa mucho avance en tu redacción y mayor claridad teórica conforme pasa el tiempo y te vas regresando. Una vez que te regresaste al capítulo 1 a volverlo a redactar, pues la verdad es que se observó más claridad en cómo redactas. La reestructuración realizada del capítulo 1, como decía, es pertinente. Se observa una evolución en la comprensión del objetivo de la investigación y aporta mayor coherencia al desarrollo en los siguientes capítulos de la tesis. Lo único que yo noté es que al final de la sección 1, del capítulo 1, tú colocas una pregunta que dice conclusiones. Entonces yo lo que te sugiero ahí es que le cambies el nombre porque todavía tienes una parte 2, una sección 2 del mismo capítulo 1. Yo le cambiaría el nombre y conclusiones como tal lo redactaría para la sección 2. También tenía una pregunta que hacerte y era si vas a aumentar más, también por lo que estás platicando, que tenías que volver a regresar al capítulo 1, si vas a incrementar todavía más la parte de la sección 2, que yo siento que es la que más te falta, más allá de la sección 1, porque ya la sección 1 en sí también es muy grande. Bueno, como te decía, es necesario redactar conclusiones generales del capítulo 1 y sería conveniente que ya juntes el capítulo 4, o sea, tú ya lo tienes como tal, bueno, apuntados, lo que sería bueno, yo puede que 4.1, 4.2, si no sabía, y vas a empezar otro, si era el del pasado, y cuál es el grado del avance del capítulo 4, faltaría desarrollar. Igual ya no lo explico. Y también te sugiero que tu índice al principio, ya me puse bastante casi porque ya vienen todos los si ya lo tienes también los juntes, porque te daría como pues a una percepción que tiene más posibilidades. Y eso sería todo, pero de ahí creo que es un buen tema, muy buen avance, vas bastante bien. Gracias. Muchísimas gracias. Dr. Jackson, we're happy to see you again. We appreciate your comments about Leopoldo's research and we'll again on the next quarter. Thank you.